Hola amigas y amigos, mi nombre es Carolina Zeller y hoy les voy a hablar de cómo Dios me salvó otra vez. Este va a ser un canal dedicado a eso, a Jesús y a, hace mucho tiempo que Él me viene diciendo que tengo que dar mi testimonio y por eso aquí me tienen. Y bueno, si ustedes que algunos de ustedes si han crecido en Estados Unidos, quizá entiendan por qué a veces reemplazo palabras en inglés, así que van a escucharme hablar, me disculpo, en Spanglish, pero bueno, les voy a contar la historia. Y bueno, yo conocí a mi esposo aquí hace casi 20 años, en el 2007. Bueno, siempre fuimos muy unidos y él también, he's a Christian. Fue una de las cosas que más me gustó también de él. Y bueno, todo empezó en el 2017. Um, so, if you cry with me and if you relate, well, si esto le va a ayudar a alguien, esa es la razón por la que voy a hacer esto, es porque si mi testimonio le ayuda a alguien, o alguien puede relate con esto o puede identificarse y de repente encontrar un poco de esperanza o un poco de luz, pues es el propósito de esto. So, en el 2017 nos enteramos de que estaba embarazada y estuvimos felices por la noticia. Pasaron los meses y yo monitoreaba todo mi progreso, estaba feliz, mandando siempre fotos a mi familia. Mi papá, recuerdo que él también estaba aquí. Y bueno, un día cuando ya estaba aproximándome a los 5 meses, desperté a la medianoche, recuerdo con mucho dolor, era un dolor muy intenso, era insoportable. Y obviamente mis papás y mi esposo me llevaron a la clínica. Fui a la sala de emergencia y el doctor que me vio me hizo un ultrasonido y dijo que los latidos estaban bien del bebé. Y el doctor pensó que quizá podría ser algo relacionado con una apendicitis. Entonces me dijo que todo estaba bien. Um, bueno, nos fuimos a la casa y días después fui a ver al doctor general, no había ido con mi ginecóloga, y el doctor general me hicieron un MRI, una resonancia magnética, y dijeron que quizá podría ser una apendicitis, pero que esos resultados lo iban a mandar a que lo vea mi ginecóloga. Así que pasó otro día y hablé con mi ginecóloga y fui a verla. Entonces Dustin, mi esposo me dio el encuentro en el hospital. Yo tenía pensado ir sola. Pero gracias a Dios, él me dio el encuentro y llegamos al hospital, todo bien, hasta que la doctora Roberts empezó a hacerme, empezó a assess me, y ella iba a escuchar los latidos del corazón solamente con el stethoscope. Um, Ella solo iba a escuchar los latidos del corazón y ver que todo estaba bien, porque yo la había llamado esa noche y me dijo que no debería de sentir esos dolores de parto porque era muy temprano. Y empezó a escuchar y solamente yo la observaba, conversaba. Y seguía moviendo y moviendo para tratar de oír y me dijo, qué raro, bueno, vamos a pasarte a otra habitación porque no escucho los latidos. Vamos a hacer un ultrasonido. So, we, um, fuimos al cuarto, Dustin y yo, y la doctora solo hizo el ultrasonido, no había imagen. Um, y después de unos minutos de estar tratando de encontrar los latidos, sorry guys, I get emotional, pero nos dijo que no habían latidos. Entonces yo lo entendí en ese momento, lo entendí inmediatamente, y Dustin no entendía lo que pasaba y no lo entendía. Yo me daba cuenta que no procesaba la información. Y le dijo, pero doctora, ok, no hay latidos, pero bueno, puede hacer otra cosa. De repente mueva,
más la máquina o trate de hacer otro estudio, pero vamos a seguir esperando. Y la doctora Roberts dijo, no, no hay ningún latido, I'm sorry. Y empezó a decirnos que no era nuestra culpa. Y en ese momento Dustin seguía confundido y no entendía o no procesaba lo que estaba pasando. Hasta que le dijo, what do you mean, doctora? Que no hay latidos. ¿Qué quiere decir? The baby is gone. And he just was destroyed. Solo recuerdo que agachó su cabeza en sus manos y la movía, negaba todo y la doctora nos dio unos minutos, dijo que nos daría unos minutos la doctora solos en la habitación para poder procesar la información que nos estaba dando. Ya se pueden imaginar esa pérdida si ustedes han pasado por algo como eso, lo cual yo después me enteré que era más común de lo que pensaba. Fueron momentos muy difíciles y recuerdo que tuvieron que programarme en ese momento, me pasaron a otra sala para hacer una otra ultrasound para confirmar lo que la doctora había visto en el previous ultrasound. So they did, and they confirmed that the baby was gone. Después de haberlo visto haciendo piruetas en el primer ultrasound, it was devastating. Recuerdo que ese viaje a casa entre él y yo fue demasiado difícil. No sabía cómo Dustin podía estar manejando. Literalmente estábamos ambos llorando demasiado. Y llegamos a casa y tuve que esperar un par de días porque me programaron un D&C. Lo siento, no sé cómo se dice eso en español. Tuvieron que programarme un D&C y esos 2 días que yo estuve con my angel sin vida, solo recuerdo haberle gritado a Dios. Dentro de mí solo gritaba. Le daba todo. Recuerdo que solamente le daba mi dolor, el dolor de esa pérdida tan grande que yo no había experimentado. Incomprensible, grande, un vacío. Y se lo daba todo a él. Sentía su presencia. Y de alguna forma nunca lo reproché. Lo acepté, pero a la vez tenía demasiado dolor. Bueno, llegó el día de la operación y volví nuevamente al hospital. Y pasar por esos pasadizos otra vez, volver a ese lugar, fue muy duro. Y realmente ese dolor, yo sé que no soy la primera ni la única, pero no se lo deseo a nadie. Entré a la sala quirúrgica. Recuerdo haber estado tan nerviosa que me dieron, aparte de el medicamento que te dan para calmarte, me dieron algo porque no paraba de llorar. Estaba abrumada. En esos momentos no sentí o no llamé a Dios, pero finalmente me durmieron y al parecer algo pasó, algo estuvo muy mal en la operación porque, bueno, trataron de remover el embarazo, era lo que iban a hacer, y también quitarme 3 fibromas, que uno de ellos era el tamaño de una naranja, era lo que me había dicho la doctora, y esa fue la razón por la que perdí a mi ángel. En el medio de la operación tuvieron que pararla porque me estaba desangrando prácticamente en la mesa. Y bueno, me pusieron under, me dormí, no supe más hasta que de un momento a otro desperté en la sala de recuperación y recuerdo que estaba mi papá y mi esposo otra vez ahí, pero yo solo tenía demasiado frío. Recuerdo que era un frío incontrolable de la cabeza a los pies, tanto que el personal del hospital, bueno, sí te ponen mantas calientes, pero me forraron de mantas calientes de la cabeza a los pies, me envolvieron la cabeza
parecía una momia. Y recuerdo que mis tíos, que son como mis segundos papás, se pusieron en videollamada conmigo para ver cómo había salido todo. Y solo recuerdo que me vieron y se pusieron a llorar. Al verme, yo dije, wow, debo estar tan mal. Y dentro de mí yo pensaba que les estaba hablando. Y yo sentía que movía los labios al hablarles. Porque ellos me hablaban y yo trataba de responderle. No recuerdo. Bueno, les trataba de contar que estaba bien. Pero al parecer yo no estaba hablando y no estaba. Yo solamente. I was mumbling. Ni siquiera salían palabras de mi boca. Pero para mí yo sí estaba hablando, dentro de mí era lo que estaba hablando. Y después me enteré que la operación tuvo que ser parada a medias, porque estaba perdiendo yo mucha sangre. Perdí mucha sangre y me tuvieron que hacer dos transfusiones. Me tuvieron que dar 2 bolsas de sangre. En esa transfusión tuve que recuperar, bueno, me quedé más días de lo esperado en el hospital hasta recuperarme. Um, y ya cuando estaba en casa, la doctora Roberts me llamó a decirme que sentía mucho darme la noticia, pero que el embarazo no se había quitado por completo y que tendría que volver a la sala quirúrgica. Lo cual en ese momento lo tomé muy mal. Um, Solamente dije, Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto otra vez? Pero solamente sentía que caminaba dentro de un hoyo negro. Todo era oscuridad. Todo era oscuridad. Y tuve que programar nuevamente esa operación. Y para todo esto, la hermana de mi esposo estaba demasiado so angry and bitter al hospital, con el personal del hospital, con los doctores. Me llamó a decirme que no podía creer cómo habían dejado que esto ocurriera y que entendía por lo que yo estaba pasando y que le dolía el corazón por mí, porque tenía que pasar por todo ese proceso otra vez de otra cirugía. Yo solamente recuerdo que le dije que it's okay, que Dios, Blue está ladrando, si lo escuchan, es New Yorkie. Pero solo recuerdo haberle dicho que era lo que había pasado y que Dios había dejado que ocurran las cosas de esa manera, porque quizás si no la paraban, obviamente que hubiera sido un resultado muy negativo para mí, quizá hubiera podido estar mi vida en riesgo. Le dije que no sentía yo ningún tipo, en verdad no sentía ningún tipo de amargura, ni de ira, ni frustración con el hospital, de repente con la situación, porque no pudieron quitar el embarazo ya que el fibroma era tan grande, les impedía ver si había algo más y mientras tanto yo no paraba de sangrar. Trataba de explicárselo, pero ella me dijo que ella iba a pelear por mí porque yo obviamente que no tenía el estado mental para hacerlo y que ella se iba a encargar de poner una queja oficial contra los doctores y el personal médico. A lo cual sí llegaron, Dustin y su hermana llegaron a hacer esa queja como una inquiry para tratar de entender por qué habían permitido que eso suceda, por qué no vieron todas las circunstancias o todos los possible outcomes para que puedan evitar esto. Y yo solo recuerdo haberla tratado de calmar y decirle, Dios tiene un plan perfecto y yo entiendo que esos momentos son oscuros, pero no es culpa del personal. Si lo pararon fue porque ellos trataron de hacerlo mejor. Ellos están ahí para salvar vidas, ¿verdad? Solo recuerdo que eso fue lo que le dije y supongo que ella habrá sentido que a pesar de todo yo tenía paz. Porque si hay una cosa que sí me mantuvo, fue tener my daily devotional de la Biblia. Seguro que muchos de ustedes están familiarizados con el daily devotional. Y cada día que yo leía el mensaje de ese día, porque hay un mensaje de la Biblia
dedicado para cada día y lo tenía pegado a mí. Y si no hubiera sido por la palabra de Dios, yo estaría perdida, yo no sé dónde estaría. Mi mente hubiera hubiera colapsado. Eso fue, me aferré tanto a mi devotional que me ayudó a sentir que no estaba hundida, pero estaba dentro de algo negro, aferrándome, mirando hacia arriba de las aguas. Solo mi mirada estaba hacia Dios y yo recuerdo haber corrido a Él con todo mi dolor y con todas mis preguntas. Solo recuerdo haberme refugiado en Él desde el primer momento. Yo crecí con una fe católica, tuve y siento que fui tan afortunada de tener una familia tan amorosa que me enseñó a amar a Jesús desde que tengo uso de razón. Lo amé desde que, aprendí a quererlo y aprendí a saber quién era Él desde muy pequeña. Pero obviamente que nuestra relación con Dios va cambiando. Es como un valle que a veces sientes que estás tan conectada y a veces te alejas de Él. Somos nosotros quienes nos alejamos, pero Él siempre está ahí esperando, pendiente. Él no se olvida de su rebaño y Él no se olvida de la oveja. Él va a dejar a las 99 por esa una que se perdió y se va a regocijar cuando vuelve, cuando esa oveja, cuando la encuentra y vuelve. Y eso es algo indescriptible que yo sentía que me alimentaba el alma y que realmente iba poniendo las piezas de mi corazón roto en su lugar. I'm so sorry. Solamente sentía que iba poniendo las piezas rotas de mi corazón y que sus palabras me alimentaban y me daban esperanza y me sanaban, me daban esperanza. Seguía aferrada a eso día a día, no la dejaba y eso fue lo que me rescató. Me ayudó a estar en pie y me ayudó a pasar por la segunda operación y fue un éxito, quitaron todo el embarazo. Pero después de la operación, la doctora Roberts nuevamente me llamó y me dijo que me iba a referir a un especialista. Me refirió al doctor Aguadala, un especialista de fertilidad, que era el mejor cirujano de preservación del útero. No sé si lo dije bien, pero él iba a preserve my uterus, porque me dijo que mi útero estaba muy malo, que tenía un mal útero, fueron sus palabras. Y me hizo una operación cuando ya estaba lista y sanada de la segunda operación para remover los fibromas que tenía. Y en efecto me dijo que tenía uno del tamaño de una naranja. Y eso fue lo que se llevó a mi Angel. No lo sé, porque no lo dedujeron antes. No sé por qué no se pudieron haber dado cuenta de eso antes. Pero sí, Dios fue que decidió dejarlo pasar así. Y yo ahora entiendo por qué. Bueno, tuve una tercera operación donde reconstruyeron mi útero prácticamente. Y salí bien. Y después de meses de recuperación, el doctor me dijo que si yo estaba lista para intentarlo otra vez, que me daba la luz verde. Erin, en una de las visitas que nos hizo al hospital, no sé lo que yo habría dicho o lo que Dustin dijo, pero nos preguntaba cómo nos iba y de repente nos vio que estábamos, a pesar del dolor, teníamos dicha. No lo puedo explicar. Pero I know that you know. Somebody knows. Somebody. Come on. I know that somebody knows what I'm talking about. Ella, al parecer, lo único que vio... Sí, estábamos obviamente con el corazón roto, pero teníamos dicha a la vez y es tan inexplicable porque no tiene sentido, pero sí teníamos dicha en el corazón y estábamos agradecidos. Habíamos encontrado el refugio más increíble,
tan lleno de gracia, tan lleno de amor en Dios. So, esa era mi roca en esos momentos. Él lo fue. Y también sé que fue la roca de Dustin. So, y bueno, para esto, volviendo atrás al tiempo, una de las oraciones que Dustin y yo siempre teníamos, por lo menos, bueno, sí, ambos, siempre rezábamos por Erin, por su hermana, porque ella conocía quién era Dios, pero ella siempre estuvo alejada de él. Tenía como un resentimiento, y no lo sé, nunca supe por qué, pero se había alejado de él, no quería saber nada de él, y no tenía una relación con Dios, no tenía una relación. Sabía quién era, pero no había una relación. No vivía con su palabra, no tenía una relación, era nula. Y el día en que se fue del hospital, después de habernos ido a ver, llamó a Dustin al irse y Dustin me dijo que ella le pidió, bueno, ella le dijo que estaba viendo, que estaba siendo testigo de algo que ella no entendía, pero que ella quería eso. Le dijo, yo quiero tu fe, quiero la fe que ustedes tienen. Y le pidió, Dustin, yo quiero que me bautices y quiero tener esa relación con Dios. Yo quiero eso que ustedes tienen. So, increíblemente, esa oración fue respondida de la forma que yo menos esperaba. Y a la vez también Dios respondió una oración que yo tenía siempre con Él, que nos una más, que me una más a Dustin, que refuerce, que integre y que sí, que haga crecer nuestra relación más, que seamos más unidos. Y por todo ese proceso, por todo ese dolor, God, you are God, my God, praise you, God, because, yeah, Él respondió esa oración también. Y gracias a la decisión que ella tomó, pocos domingos después, Dustin baptized her. En nuestra iglesia somos cristianos. So, él la bautizó como ella quiso. Y gracias a la decisión de ella, ahora sus 2 hijas, mis sobrinas, van a la iglesia. Y eso no saben el significado tan impactante, tan significativo que tiene, porque va a impactar generaciones y generaciones. Y el esposo de ella era ateo, o por lo menos no creía en Dios. Y esta última Navidad, después de tantos años de que iban Erin y mis sobrinas, finalmente fue al servicio de Navidad. And we praise God that day. We praise God. So, y así pasó el tiempo. Esto fue en el 2017, como a finales del año. Y pasaron un par de años hasta que por fin Dios me bendijo con mi arco iris en el 2019. A principios del 2019 tuve a mi arco iris. Y es verdad lo que dicen de que son un arco iris, porque antes de que ella venga a mi vida, en verdad, mi vida estaba oscura, estaba en blanco y negro, y ella le devolvió la luz, le devolvió el color a todo. Y Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor, me bendijo con Ayla, mi arco iris. So, todo me fue excelente con ella. Tuve un embarazo normal. Y después de 2 años más, me bendijo otra vez con mi segunda bebé, con Ilana, my precious baby. Y todo me había ido muy bien con Ayla, pero después de dar a luz a Ilana, cuando ella tenía muy pocos meses, yo empecé a tener experiencias muy raras. Y sé que no soy la única a la que le ha pasado, ni seré la única.
Pero eso es lo que me pasó a mí. Yo siempre he sido muy autosuficiente en, en terms of... Tengo un background en psychology, so yo internalizo todo y lo analizo y encuentro... Me puede tomar mucho, ¿verdad? Pero me tomo el tiempo de llegar a the root cause, a la causa de por qué pasa eso. Y lo hago sin darme cuenta conmigo y también trato de entender a los demás de esa manera, tratando de entender the root cause, de por dónde vienen, um, sin juzgarlos. Y de esa forma yo traté de combatir lo que sentía. Me sentía muy cansada. Y empecé a dar cuenta poco a poco de que no podía hacerlo yo, pero trataba de bloquear pensamientos muy negativos y empecé a tener mucho miedo, muy poco. Cuando Ilana era una bebé, solo a 1 mes o 2, o quizá un poquito más, de 2 a 3 meses, donde yo solamente quería cerrar los ojos, olvidarme de todo y entrar en un sueño y donde no me importaba nada, donde la escuchaba llorar y no tenía la fuerza de mover un pie de la cama. Así que yo mentalmente tenía que decirme, Carolina, solo mueve el primer pie, solo una pierna y después ahora la otra pierna, ahora siéntate y ahora párate, porque mi bebé estaba llorando y tenía muchos miedos, veía tragedia en todo momento. Cuando dejaban su carrier cerca a las escaleras o cerca a un lugar donde no, yo veía que pasaba lo peor, y trataba de combatirlo yo sola, trataba de bloquear todo, pero estaba tratando de hacerlo todo yo y hubo un momento en que dije, esto no es normal. Eran los pensamientos demasiado todo el día bombardeándome y aparte estaba muy cansada y muy abrumada porque tenía ahora another little girl, tenía a Ayla y era muy diferente tener a dos. Obviamente que mi esposo me ayudaba y mi familia, mis papás estaban ahí. Me sentía muy culpable, tenía mucho miedo y me sentía muy triste. So, pues le dije a mi doctora y me dijo, suena como que estás muy deprimida, así que debes llamar. Te voy a referir a que llames a un par de lugares para ver si es que quizá tienes postpartum depression. So dije, ok, de repente no me haría mal hablar con alguien y que me den una terapia o, bueno, voy a intentarlo. Y recuerdo que esa tarde en que llamé, yo solo estaba con Ilana, so llamé a la clínica, pensé que era un centro donde habían terapeutas, o les conté de mis síntomas, les dije que mi doctor me recomendó que llame. Jamás tuve ningún pensamiento de hacerme daño o hacerle daño a nadie, pero sí veía cosas, sentía que no eran visiones, pero veía cosas que ocurrían. Y por eso me asustó en un momento, porque sentía a ese punto que esto no es normal, esto no soy yo imaginándome cosas, pero realmente estoy viendo que pasan cosas. Tragedias horribles, mucha sangre. Y toma mucho de mí decirlo, pero my Holy Spirit hace tiempo que me pone esto en el corazón de que tengo que compartirlo. So, just bear with me. So, finalmente cuando llamé, la enfermera me dijo, siento que en tu voz hay mucho dolor. ¿Y quién está en la casa contigo? Yo le dije, solamente Ilana y yo. So, la enfermera me dijo, bueno, si queremos hacerte como un análisis y una evaluación más profunda, que no se puede hacer por teléfono, así que necesito que vengas. Y la clínica no estaba muy lejos, so le dije, ok, cuando llegue mi esposo voy a ir. Y me dijo, ok, entonces mientras que llegue yo te voy a continuar llamando
cada 5 o 10 minutos, de acuerdo a lo que yo considere, y tienes que responderme el teléfono. Y si no me respondes, por favor no pienses que estamos haciendo esto porque tú estás haciendo algo malo ni nada, pero voy a mandar a la policía a tu casa si no respondes las llamadas. Responde las llamadas. Yo fui cuando llegó Dustin y me recibió la enfermera. Era otra enfermera que estaba ahí de turno y me hizo un examen a profundidad, me hizo muchas preguntas y me dijo, ok, entonces ya puedes ir a casa, vamos a ponerte en la lista para que hagas una cita con el psiquiatra y puedas hablar con él, y estos son los días que él está disponible y etcétera. Me fui y estábamos teniendo una tarde normal y de pronto nuevamente la enfermera con la que hablé originalmente me llama y me dice, Carolina, tienes que volver al hospital, que tenemos que continuar esta evaluación. Y yo, pero acabo de regresar y me dijeron que me vaya, ya tengo todo claro y ya sé cuáles son los siguientes pasos. ¿Por qué tengo que ir? Y eran como las 7 de la noche. Y me dijo, tienes que volver, pero podemos hacerlo por teléfono. ¿Cuál es la diferencia? Y ella insistía e insistía. Me dijo, no, lo siento, es que la enfermera que te vio cuando llegó no sabía toda la historia de las llamadas, de lo que conversamos por teléfono. De repente su asesoría no fue tan profunda. Y tienes que volver, eso no va a tomar mucho tiempo. So I was like, ok. Entonces ya vuelvo, ¿no? Ya vuelvo. Y solo les dije a mis papás, bueno, espérenme, no creo que me tome mucho tiempo y ya voy a volver. Y uno de esos protocolos al llegar al hospital, lo mismo que me ocurrió la primera vez, llegué al hospital y tienes que dejar todo ahí en recepción, te registras, te hacen tu check-in y dejas tu cartera, dejas todas tus pertenencias. No puedes entrar con celular, ni llaves, ni cartera, ni absolutamente nada, solo tu ropa y absolutamente nada más. Eso fue lo que pasó y entré. Y la enfermera finalmente se presentó y me dijo, yo soy la enfermera tal y la razón por la que te he traído aquí es porque puedo ver en tus ojos, ahora que te tengo frente, puedo ver en tus ojos el dolor que tienes, y estás en un estado mental muy delicado donde tenemos que evaluarte y tienes que quedarte en el hospital. Y yo le dije, oh, sí, pero no, podemos hacer la evaluación, ya lo conversamos, no me voy a quedar en el hospital. Y la enfermera insistió, estaba yo en una sala de espera. Insistía y no había manera de decirle otra cosa. No había razón con ella. Era que yo me iba a quedar. No tenía mi celular, no tenía mis llaves. Me dijo, prácticamente me arrinconó. Y I don't want to say that they tricked me, pero en esos momentos yo sentí que they tricked me. Que sí, me pusieron una trampa para que yo vaya, o de esa manera en que me persuadieron para ir, que hasta ahora lo recuerdo cada vez que manejo por ahí. Yo estaba demasiado cansada, demasiado alterada, demasiado confundida. I was like, I'm not going to stay. No me pienso quedar aquí. Me están esperando en mi casa. Mis hijas me están esperando. Mañana tenemos que ir al zoológico, tenemos tantas cosas que hacer. Yo no me voy a quedar aquí. Y me dijo, tienes que quedarte por tu propia voluntad, o de lo contrario, nosotros vamos a admitirte a fuerza, y eso significa que te vas a quedar más tiempo de lo que esperamos. Apenas tú veas al psiquiatra y que él te evalúe, él te va a dejar ir. I was like, ¿y dónde está el psiquiatra? Llámenlo. Pero no, el psiquiatra no iba a estar ahí y ellos no me iban a dejar salir. Para todo esto yo estaba, se imaginan, bueno, quizá no hayan pasado muchos de ustedes por esto, pero yo dije, de ninguna manera tienen que llamar a mi esposo, yo no me voy a quedar aquí, ellos ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Sí, se pusieron en contacto con él y estuvimos en una llamada telefónica, la enfermera de cabecera, él y yo, casi cerca de 2 horas, no recuerdo. Fueron horas demasiado estresantes, donde él prácticamente les rogaba y les decía, y si yo entiendo que ella está pasando, tiene mucho cansancio mental, quizá porque está dando de lactar, porque acaba de tener a la bebé y
nosotros le damos el apoyo, y si en algún momento yo tuviera alguna 1% de duda de que ella va a hacerse daño a alguien más, por supuesto que estaría de acuerdo, pero ese no es el caso. Mi esposa ama a sus hijas y jamás les haría daño. Entonces ambos les rogamos, y la enfermera dijo, yo entiendo, I understand, trust me, I understand. Pero a este punto la situación es que Carolina se tiene que quedar porque ella no lo verá así, pero está en un estado mental muy peligroso donde el siguiente está, lo que pueda pasar después podría ser, aunque ella no quiera hacer nada, el estado mental en el que está quizá pueda hacerla que haga cosas que ella no quiere. Y es así como pasan las cosas. Yo no lo podía creer. Desde ese momento sentí que estaba como que... Dije, no, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo me voy a quedar aquí? Y después mi esposo dijo, entonces, wow, ok. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque ella no tiene nada para quedarse. Yo estaba dando de lactar, obviamente tenía my pumping device y todas mis cosas. Y bueno, él dijo, entonces en unos minutos llego para dejarle sus cosas y su pumping device, la pompa para extraer leche. Y así fue, y mientras que yo realmente me dieron un iPad para firmar, y eran muchas páginas con letras diminutas donde yo no tenía, primero que todo no podía ver todo y me hacían solamente llegar hasta la parte de la firma, pero yo dije, yo no voy a firmar nada, yo no voy a firmar nada, pero me dijeron, tienes que aceptarlo por tu propia voluntad o si no, nosotros te vamos a admitir y esto puede ser peor porque te puedes quedar más tiempo si no lo haces por tu propia voluntad. So I was like, bueno, mi esposo por teléfono me había dicho, tus papás de repente dicen que quizá te ayude, y yo también lo pienso, quizá te ayude que te quedes ahí en el hospital una noche, que descanses, puedas dormir tranquila, nadie te va a fastidiar, vas a tener, piensa en esta oportunidad como una oportunidad para descansar. So I was like, ok, voy a pensar que es una oportunidad para descansar. Y recuerdo que antes de firmar traté de leer lo más que pude de esas páginas y haber visto que decía que en casos a pacientes se les hace terapia electroshock. Yo no podía creer, no pude creer en ese momento cuando leí que hay todavía pacientes que reciben electroshock therapy. So, eso me quedé como, wow, electroshock therapy se practica aquí. Y firmé y me pasaron a una sala de espera antes de llevarme a mi área donde yo me iba a quedar. Y no voy a decir el nombre del hospital. Y ahí estuve esperando, solamente escuchaba a gente que llegaba y que estaba esperando y que lloraban. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Ya era de noche, miraba yo por la ventana en esa pequeña sala de espera y de pronto vi a Dustin pasar por fuera y yo me quedé como en shock. Él venía con una mochila y él volteó y me vio ahí parada y fue, ahora sí lo recuerdo y sonrío, pero en ese momento en que lo vi se me caían las lágrimas y los dos poniendo la mano ahí en el vidrio y yo solo recuerdo decirle, me encerraron y Dustin trataba de hablarme y en ese momento entró la enfermera y dijo, hey, no puedes estar aquí, tienes que ir a recepción. Y él fue a recepción, no lo pude ver, obviamente, solo lo vi en ese momento y me trajeron todo y en ese momento un enfermero me procedió a llevar al área donde yo iba a ir y solo recuerdo que me internaba y me internaba por pasillos y pasillos interminables. Eran pasillos largos, no era, en ese momento me di cuenta que no estaba en un hospital normal. No estaba en un hospital normal. Dije, acá no hay personal, no hay las salas, no hay luz. Era oscuro y sentía que yo solamente me metía por un laberinto de pasillos y me seguía internando en ese edificio. Subimos a un ascensor y toda puerta que abría tenía que tener un badge, como un badge, un carnet.
y hacía batch y se abría una puerta y seguíamos y había batch y entrábamos por otra y era un túnel. Llegamos finalmente a mi área y fue una pesadilla. Era un manicomio donde yo terminé. Lo digo y no lo creo, pero terminé en un centro para personas enfermas. Y cuando llegué al pabellón donde yo iba a quedarme, recuerdo que me, me sentaron y me hicieron otra hora de preguntas, miles y miles de preguntas de toda mi vida, de mi infancia, de cómo crecí, de cuál fue mi religión, si yo sufría depresión o tenía de la parte médica, de la parte afectiva, todas las preguntas, absolutamente toda mi vida fueron preguntadas. Y en ese momento me dieron un menú y me dijeron que tengo que escoger la comida que iba a comer por toda la semana. Y yo en mi mente decía, yo no me voy a quedar una semana aquí. ¿De qué están hablando? No lo podía creer. Me hicieron una revisión, me dieron un uniforme y me dijeron que debido al hecho de que yo estaba dando de lactar y tenía que extraerme leche, pues me iban a dar una habitación sola, de lo contrario la iba a tener que compartir con uno de los internos. Solamente yo recuerdo haberme encerrado más dentro de mí. Y I was like, what did I do? Yo solamente quería hablar con alguien. ¿Y qué hago aquí? So, anyway, me revisaron todo el cuerpo para ver si tenía marcas y bueno, me llevaron a mi habitación y recuerdo cuando entré al área donde yo estaba, era literalmente como una película de terror donde ves que hay un service desk con personal y de pronto es toda una zona abierta, una sala grande con sillas y habían pacientes que caminaban con sus batas y uno se acercaba a hablarme, pero yo estaba con el enfermero en ese momento, así que me llevó a mi habitación y cuando entré estábamos en un nivel alto, en un nivel superior. Dentro de mi habitación había un baño, el baño tenía una cortina, no permitían que tuviera puertas y recuerdo que la cama era diminuta y no estaba tendida. um, y yo tendría que hacer mi cama. Estaba oscura la habitación, pero no era un hospital normal. Um, Recuerdo que en el piso, en la parte inferior, en la pared había una rejilla y de ahí salía un aire helado y había una bola, una bola de polvo que iba y venía y que todo estaba oscuro, lleno de polvo y había solo una ventana pequeña con rejas y una malla detrás de las rejas y se veía la calle y me dijeron las reglas y inmediatamente casi cuando ya me dejaron ahí antes de que se vaya el enfermero me dijo ¿qué pastillas quieres? Como que me dieron una bandeja de plata de diferentes medicinas que podía yo tomar a mi discreción. ¿Quieres una para la ansiedad? ¿Te sientes ansiosa? ¿Quieres una para que te ayude a dormir? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres deprimida? ¿Quieres algo para que te levante el ánimo? Diferentes tipos de medicamentos y yo me negué. Dije, no quiero nada, solo quiero dormir. Algo para que te ayude a dormir. No, yo voy a dormir, yo voy a dormir. Ok, entré, me acomodé, hice mi cama, tenía mucho frío. Después de que me acosté, traté de ponerme algo en los ojos para tratar de dormir. Y dije, bueno, esperaré para hablar con el psiquiatra. Y cada 5 minutos o cada 15 minutos entraba, me tocaban la puerta y entraban y decían, ¿cómo te sientes? ¿Estás despierta? ¿Tienes deseos de suicidarte? ¿Te sientes bien? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Tienes pensamientos negativos? ¿Cómo está tu ánimo? Y yo estoy bien, solo quiero dormir. Pero no pude dormir por mucho tiempo. Y también porque en la parte superior de la puerta había como una alarma, una luz que se prendía no sé, cada 20 minutos. Una alarma donde alguien decía, Code Violet,
código violeta y código violeta y que por favor el personal se acerque a tal lugar, necesitamos ayuda de todo personal, inmediatamente código violeta. Y yo, ¿dónde estoy? Yo no lo podía creer. Y para todo esto, no sé en qué momento de toda esta experiencia, en algún momento donde yo no me di cuenta, ya había soltado la mano de Dios y Él no estaba caminando conmigo, o yo no estaba caminando con Él, y no lo sabía. Y solo recuerdo que después de muchas horas de no conciliar el sueño, me paré de esa cama y me acerqué a la ventana y solo miraba la luna porque la luna estaba ahí. Era una noche de luna llena. Y yo dije, todos estamos bajo esta luna. Mis amigas, mi familia, sé que están lejos y cada uno está haciendo lo suyo, pero ¿qué estarán haciendo en este preciso momento? ¿Qué estará haciendo fulanita en este momento, en este preciso momento donde no tienen ni la menor idea que yo estoy aquí? Y me sentí completamente sola en el mundo. Y en ese preciso momento, God, I praise you, God. Thank you for not letting me go. Thank you for not letting me go. En ese preciso momento, recordé a Dios. Me acordé de Él. Me acordé de Él. Y solo miré al cielo y dije, Él se prendió algo en mí, dentro de mí. Y solo me acuerdo muy claramente de haber dicho, Dios, dentro de mí. Era una conversación que yo estaba elevando en ese momento. Tan claro está en mi mente. I was like, Dios mío, me olvidé de ti, fueron mis palabras. Me olvidé de ti. Estaba tan angustiada, tan destruida es la palabra. No había esperanza, estaba en como que todo a mi alrededor y dentro de mí salía. Dentro de mí hacia afuera era un hoyo negro. Pero no era solo oscuridad, era como una ausencia. Void, it was a void. Y yo estaba ahí adentro, en mi espíritu y en mi mente y en mi alma. Y solo lo juro que en el momento en que dije, Dios mío, me olvidé de ti, inmediatamente, my God, inmediatamente, the Holy Spirit spoke to me. Y Dios en ese momento me dijo, yo estoy aquí, te olvidaste de mí, pero yo soy tu roca y solo me necesitas a mí. Esas fueron las palabras dentro de mí. Entonces, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando cuando digo que the Holy Spirit spoke to me? He spoke to me. So, esas palabras tan perfectas. Y nuevamente lo repito y me dijo, yo estoy aquí. Te olvidaste de mí, soy tu roca. Solo me necesitas a mí. Lo juro que inmediatamente, I swear, en ese preciso momento, toda esa carga y esa angustia y ese dolor y esa desolación y el vacío se evaporaron, se levantaron de mí. Era como que se derritió, que ya no estaban, it didn't have a hold of me anymore. Ya no me tenían encadenada. Y lo juro que ese momento fue crucial. Inmediatamente desde adentro experimenté dicha. Mi corazón se llenó de dicha, de agradecimiento, de paz. My God, you're almighty, my dear God. I love you. I love you.
y yo no lo merecía, pero me dio su gracia y me dio su presencia, y Él vino, y Él fue a mí y me encontró ahí. He came for me, He rescued me, He rescued me. Y a pesar de haber estado ahí en ese cuarto tan horrible, tan frío y tan oscuro, yo ya no tenía esa desolación, ya no estaba sin esperanzas, ya no estaba desesperada ni deprimida, tenía dicha y no lo puedo explicar. Does anyone know what I'm talking about? Yo sé que alguien sabe de lo que estoy hablando. Yo lo sé, porque somos más que menos. Y fue indescriptible. En ese momento todo cambió. Dije, Dios mío, sonreí y pasé muchos minutos en su presencia. Y he was putting his healing hand on me. Me estaba sanando con su divina presencia. He was pouring his Holy Spirit on me. Me iba sanando con sus palabras. Iba levantando todo lo que no era de él. Se lo di todo. Y lo reemplazó con su gracia y su presencia. And your Holy, Holy Spirit, my God. Y me dijo, tienes que salir de aquí. Y yo dije, sí, tengo que salir de aquí. Sea como sea, tengo que hablar con ese psiquiatra. Y solo repetía y repetía, no tomes nada, no tomes medicamentos. Y así fue. Finalmente pude dormir. Todo cambió dentro de mí. Y dije, Dios mío, perdóname. Solo recuerdo haberle dicho, perdóname, my God. Perdóname porque solté tu mano en algún momento. Me perdí, pero He came back for me. And He came back. And He will leave the 99. Lo dice. Él lo dijo, que Él va a dejar a esas 99 ovejas. He's the good shepherd. Y Él va a dejar a las 99 por volver por una, por solo una. Y se va a regocijar más por haberla encontrado. And He found me. Y yo no lo merecía, pero lo hizo. And He's an amazing God, amazing God. Y Él me dio el descanso. Esa noche dormí después de eso. El día siguiente me despertaron, era muy temprano. Me despertaron porque dijeron, ya vas a perder el desayuno. Y después hay una sesión grupal donde cada uno, no tienen que hablar si no quieres, pero estás bienvenida a entrar y lo recomendamos. Y le dije, no, yo solo voy a esperar al psiquiatra, no tengo hambre, no quiero nada, solo quiero estar aquí y dormir. Recuerdo haber salido unos minutos, vi algunos libros para pintar y me puse a pintar ahí en la sala, pero se acercaban los internos a querer hablarme y yo tengo una naturaleza introvertida ya de por sí, ahí estaba encerrada en un cascarón. Después, muy temprano, llegó una terapeuta a mi cuarto, tocó la puerta y se sentó en mi cama y me dijo, sé que no has querido ir a la sesión y no has salido, ¿por qué estás aquí? Y yo para esto, con cada personal médico que hablaba, les rogaba y les implorara que me dejen salir. Y era como un maestro mira a un niño de kindergarten, donde sabe que no le va a dar algo, donde me decían, honey, I'm so sorry, honey, you can't go. Y por más de que les imploraba y les rogaba y les lloraba, no me iban a dejar salir. Lo mismo pasó con la terapeuta y ella me respondía de la misma manera. I'm so sorry, honey, pero ¿por qué estás aquí de verdad? Y yo le dije, bueno, porque les hablé de lo que sentía. Me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que te quieres hacer daño? Y volvían a lo mismo, pero jamás sentí que quería hacerme daño. Y me dijo, no te puedo dejar salir, solo el psiquiatra te va a dejar salir. Así que me dijeron que él iba a estar disponible para verme a cierta hora de la mañana, muy temprano, pero no fue así. Pasaron muchas horas
y me dijeron no puedes recibir visitas solo una vez a la semana, sí puedes recibir llamadas telefónicas, pero obviamente que las iban a monitorear. Y Dustin me llamaba y le conté cómo era el lugar y me dijo, wow, no lo podía creer, que no era lo que nosotros habíamos supuesto o pensado que iba a ser. Y bueno, finalmente entré a hablar con el psiquiatra y después de muchas y muchas y muchas preguntas, nuevamente me preguntó acerca de mi upbringing, cómo crecí, si tuve una infancia feliz, si fui abusada, si mi esposo me abusaba, si tenía que haber una razón por la cual ellos no deberían de compartir información con él. Esto estaba muy serio, demasiado serio, y respondí todas sus preguntas. Me preguntó hasta de mi nivel de educación, de mi fe, y hablamos mucho de eso. Y volví a hacerme las mismas preguntas de otra forma. Finalmente, de una larga evaluación, me dijo, bueno, siento, Carolina, que... No me dijo nada a mí. Solo me dijo, ok, gracias, y ahora voy a hablar con tu esposo y te voy a hacer saber. Y yo le dije, entonces ya me puedo ir. Me dijo, todavía no, tengo que hablar con tu esposo y yo te voy a hacer, y ya pronto vas a saber, muy pronto vas a saber. Y yo volví a mi cuarto y traté de dormir. Yo tengo muchos problemas para dormir, entonces solo estaba tratando de dormir. Y mi esposo, cuando habló con él, el psiquiatra finalmente admitió y le dijo que, bueno, después de haberle evaluado, y pienso que quizá mi personal se apresuró un poco en haber actuado de esa manera, donde la retuvieron de esta forma, porque no siento que necesite estar aquí. Siento que ella necesita definitivamente ayuda, una terapia, más medicina, porque tiene postpartum depression y necesita ser tratada, pero no necesita estar aquí. Entonces vamos a procesar vamos a darle de alta. Y en ese momento yo no lo sabía. Y mi esposo dijo, increíble, ok. Entonces el doctor dijo, vamos a procesar el papeleo para que le den de alta y ya la pueda recoger. Y para todo esto yo me había quedado dormida y nadie me había avisado. Hasta que mi esposo llamó una vez y otra vez y otra vez. No sé cuántas veces volvió a llamar porque no escuchaba nada ni de mí ni del hospital. Y después finalmente entró una de las enfermeras y me dijo, oh, tu esposo ha estado llamando, pero no te despertamos porque queríamos que descanses. Y yo, what the... No entendía lo que pasaba y no lo entendía. Yo en ese momento él recibió una llamada de su mamá, mi suegra, y estuvieron conversando y ella le dijo, ¿y ya? ¿Le van a dar de alta a Millie? Y he was like, no, todavía no. Ya dijeron que le iban a dar de alta en la mañana y todavía no he escuchado nada. Entonces en ese momento Kim le dijo, bueno, Dustin, creo que ya pasaron muchas horas y ella necesita salir. Ya es tiempo de que salga. Y algo hizo clic en él en ese momento, donde él dijo, yeah, that's right. Sí, tienes razón, mamá. Ya ha pasado mucho tiempo y hemos sido muy pacientes. Voy a ir por mi esposa. So, agarró el teléfono otra vez y llamó y pidió con el psiquiatra y le dijo, doctor, hablamos varias horas atrás donde me dijeron que le iban a dar de alta y hasta ahora ella sigue encerrada, sigue hospitalizada, nadie nos da razón y no le han dado de alta. Y el doctor procedió a decirle que, bueno, señor Seller, usted sabrá que acá tenemos a veces prioridades o emergencias que toman la prioridad, donde tenemos que atender esas emergencias. Y a ese punto Dustin solo le dijo, doctor, hemos sido muy respetuosos y hemos sido más que pacientes con todo su proceso. So, a este punto mi esposa y probablemente esté considerando muy fuertemente no ni siquiera acudir a pedir ayuda en el primer lugar, porque por todo lo que ha pasado. Así que necesito que alguien haga ese papeleo, porque en estos momentos estoy en camino a recoger a mi esposa. El doctor no dijo nada, dijo, ok, señor Seller. Le colgó el doctor a mi esposo el teléfono y de un momento a otro me llamaron. A ese punto dijeron, Carolina, puedes empacar tus cosas, que ya vamos a procesar tu papeleo para que te dejen ir. Y yo
I was like, praise God. No podía creer cómo pude haber llegado a perderme. Estaba perdida. And he came to rescue me de una manera tan instantánea. Me quitó todo y me habló, acarició mi espíritu y me restauró el alma, me restauró el corazón, me llenó de dicha. Y sí, tuve que hablar con 3 diferentes especialistas donde me dijeron que, bueno, me hicieron entender que sí era necesario tomar medicina, así que tomé la cantidad más mínima por mucho tiempo. Y también hice terapia, lo cual sí me ayudó a ver las cosas, sí me ayudó a entender y me ayudó a sanar. Y hace ya como 8 a 10 meses que dejé la medicina, estamos en 2026, sí, y esa fue mi experiencia. Y hasta ahora no hay un día en que no recuerde en dónde estuve. Y es una de las tantas experiencias que he tenido with my God, my good shepherd, my wonderful God, que Él es lo número 1 en mi vida, es mi prioridad, mi vida es de Él, mi familia es de Él. I give it all to Him, all for His glory, my God. Y solo quería compartir esto. Y si tienes un testimonio de tu vida, te invito a que lo compartas. Quizá no en esta plataforma, estás bienvenido a contactarme y estaría encantada de escuchar cuál fue tu testimonio, qué hizo Dios por ti. Pero creo que todos, como el Army de God que somos, y somos tantos, el ejército de Dios, eso es entre tú y el Espíritu Santo. Si Él te habla al corazón y te dice, take action to honor me, put me first, and give your testimony. Es lo que quiero de ti. So, take action. Y hasta la próxima. Que tengan un bendecido día. Y mucho amor para todos. Bye.